Bendiciones, les saluda el pastor Juan Manuel Uzcategui de Bucaramanga, Colombia. Hoy 25 de junio del 2011 y nos preparamos para hacer el devocional del día. Y bueno, para el día de hoy tengo escogido una porción que está en la palabra, en el libro de Isaías capítulo 30, verso 21. Y dice así: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Qué bueno es tener alguien que nos pueda decir qué hacer y qué no hacer. Nosotros buscamos consejos en muchas personas. Quizás recurrimos a nuestros padres, a nuestros abuelos, a personas adultas, mayores que nosotros, con más experiencia. Consultamos profesionales, libros, escuchamos conferencias, buscamos de alguna manera el saber qué hacer. En el día de hoy la gente recurre a las cartas, al horóscopo, a un sinnúmero de prácticas que no son buenas, que la Biblia misma condena y maldice a todo aquel que las practica. Pero la intención, el querer saber qué hacer para que haciendo lo que hagamos nos vaya bien, para que tengamos un buen resultado de nuestros actos, que nuestros actos nos prosperen, nos bendigan. Qué bueno sería saber qué hacer, ¿no? Y la gente busca el saber qué hacer, el cómo hacer las cosas, el qué decisión se toma. La gente busca de una manera desesperada, diría yo, conocer el futuro y saber qué hacer para tener un futuro bueno, un futuro de prosperidad, un futuro de bendición, un futuro bien. Pero curiosamente, el mundo al que menos escucha es al que realmente sabe qué debemos hacer y qué no debemos hacer. La gente realmente dice creer en Dios. La gente dice profesar algún tipo de religión, aunque no estoy diciendo que todos los caminos conduzcan a Dios. Solo hay un camino que conduce a Dios y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero la gente cree y dice creer en Dios. Pero cuando Dios habla, porque la Biblia dice que Él nos habla y dice que escucharemos una voz a nuestras espaldas, la Biblia dice que Dios nos dice qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Pero curiosamente, el ser humano a Dios es al que menos escucha, al que menos pone cuidado, al que menos le sigue el consejo. Aún dentro del pueblo cristiano, dentro del pueblo de Dios, mucha gente dice creer en Él, mucha gente dice tener fe en el Señor, pero cuando el Señor les dice, tomen este camino, por lo general, o se van para la derecha, o se van para la izquierda, pero muchas veces no toman el camino que Dios señala, sabiendo y entendiendo que ese camino que Dios señala es el camino que nos va a llevar a la bendición, es el camino que nos va a llevar a la prosperidad, es el camino que nos va a llevar a la paz, a la felicidad, al gozo. Y la Biblia nos advierte hoy que a partir de ahora, o nos recomienda hoy, a partir de este momento, que ya no sigamos siendo necios, que ya no sigamos siendo tercos, que no nos creamos sabios en nuestra propia opinión, sino que más bien empecemos a reconocer la sabiduría de Dios y comencemos a practicar lo que Dios nos dice que debemos hacer. Él quiere señalarle a usted el camino. ¿El camino de qué? El camino de la felicidad, el camino de la paz, el camino de la prosperidad, el camino de la bendición. Pero usted debe ser pronto en oír la voz de Dios y pronto en poner por obra
la voz de Dios, seguir el consejo de Dios, no torcerse ni a la izquierda ni a la derecha por más opinión que venga a su vida contraria a la opinión de Dios, no hacerles caso y busque la voz de Dios. Quiera escuchar la voz de Dios para poder saber y conocer qué es lo que tenemos y debemos que hacer. La Biblia hoy me dice que Dios va a hablarme y yo voy a escuchar la voz de Dios y Él me va a decir qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer. Luego que mis oídos escuchen la voz de Dios, mi corazón se incline a hacer lo que Dios me dice que debo hacer. Vamos a comprobar que Dios quiere lo mejor para nosotros. Y vamos a comprobar que la felicidad realmente existe, que la prosperidad es posible en nosotros y que todo nos va a salir bien. Que no tenemos por qué afanarnos por nada, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Que Dios tiene bajo su mano poderosa nuestra vida, nuestro destino, nuestro futuro, y que nada malo nos va a ocurrir, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero me sorprende la necedad y la terquedad que hasta el día de hoy hemos tenido en cuanto a la voz de Dios. No escuchamos la voz de Dios, no atendemos la voz de Dios, y Dios nunca se ha equivocado. Él siempre lo que ha dicho, ha tenido, tiene y tendrá la razón, porque Dios es un Dios omnisciente. Déjeme decirle en esta mañana, mi querido amigo, mi querida hermana, mi querido hermano en Cristo Jesús, que si algo tenemos que reconocer es que el sufrimiento ha llegado a nuestra vida cuando no hemos hecho las cosas conforme la voz de Dios, conforme la palabra de Dios. Todo lo que hagamos que vaya en contravía, en contra, vamos a tener que comprobar que efectivamente Dios Padre tenía razón y que nosotros definitivamente nos equivocamos. Dios nunca se equivoca y el camino por el cual le señala el Señor que usted transite, ese es el camino que lo va a llevar a la bendición, a la prosperidad. Dios jamás lo va a llevar por un camino de dolor y de tristeza. Dios lo va a conducir por un camino de paz, de gozo, de felicidad y de prosperidad. Todo le irá bien. En el nombre del Señor Jesucristo les bendigo y les deseo muchos éxitos y prosperidad. Nos vemos en una próxima ocasión. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Hasta pronto.